y, mejor dicho, también dejarlo en libertad. Y el que está encargado de este mismo procedimiento es el mismo jefe de la prisión. Así que puntualmente informa al gobernador civil de Gerona cuando los prisioneros llevan ya más de 30, o acercándose a 30 días. Y el jefe de prisión advierta de que hemos informado inmediatamente al consulado alemán, pero ningún movimiento de parte de ellos. Bueno, autoriza el gobernador civil que sigan otra vez en la prisión. La cosa particular en esta carpeta es interesante. Al fin y al cabo, esta pareja de los Sawyer llegan a emigrar, tenían exactamente como Walter Benjamin la visación alemana, norteamericana, la visación española, la portuguesa. Lo único que le faltaba exactamente como en nuestro caso, solamente el permiso de salida francés. Además, momento dado, expiración de los otros 30 días, llévenlo a la frontera. La expulsión, entréguenlos a los franceses. Los llevan a Portbou, a esta pareja, y en Portbou los franceses dicen: señores, momentino, como no tiene visado de entrada a Francia, no los admitimos. Entonces, de regreso a la prisión, con un resultado bueno, porque esas personas prácticamente se salvan. Pero no es todo un sistema, porque ahí figura un tal Francisco Vitro, un joven italiano. Entonces, inmediatamente el consulado italiano en Barcelona opina de que se trata de un izquierdista antifascista y por lo tanto pretende que le reciba a sus manos. Y tampoco es este el caso, porque hay acá una señorita que fue capturada, pretende ser francesa, resulta que sus padres nacieron en Rusia, y al fin y al cabo tiene lo que se llamaba en aquel entonces pasaporte Nansen, o sea, un pasaporte que la Liga de Naciones otorgó a personas que quedaron apátridas después de la Primera Guerra Mundial, o sea, muy sospechosas. Ahora, a veces así también tratan de impulsarla que cruce la frontera. Los franceses no quieren admitirla, tratan de forzarla que pasen por la montaña, ella no quiere, lo devuelvan a la prisión. Bueno, después de 60 días, vuelvan a expulsarla. Y por ahí de pronto, la embajada de Vichy en Madrid tiene interés y piden que se le entregue a las manos de los franceses oficiales en la frontera de Francia. Pero esta noticia llegó 2 días demasiado tarde y la señorita llegó a escapar a esto, que en este caso, con esta intervención por parte de la embajada, sería entonces prácticamente un veredicto mortal. No traje estos elementos solamente para decirles, hay acá un episodio interesante con una dentista checoslovaca que lleva 1 año y 2 meses. La tratan de impulsarla a pasar la frontera, los franceses no quieren aceptarla. Bueno, los llevan a la Junquera, la expulsan y ya informan, ya está. Pero al otro día está de regreso. Y yo me quedé con el enigma, si esta era tan fiola, tan extraordinariamente conocedora y pudo manejar con estos varones policías, tanto franceses como españoles, o que debía ser una pobrecita que ni siquiera los unos como los otros querían prácticamente algo que tener con ella. La duda feminista en este contexto queda, pero esta historia tiene un fin muy importante porque en octubre, al año y 2 meses después de su captura, la dejan en libertad y ella llega al representante de Checoslovaquia y a lo mejor se ha salvado. El libro de Josep nos da la variedad de situaciones en España. Los caracteres que yo expliqué, los pocos casos que
que yo les expuse eran toda la diferencia entre vida y muerte de esas mismas personas. Y esto es nada más hasta el año 42. Y no voy a extenderme demasiado, solamente decir 2 puntos importantes. Hasta este momento, el paso por la frontera tenía importancia para todos los aliados, porque el camino debería quedar abierto tanto para los operativos bélicos, o sea, personal del ejército, etcétera, que pasaron o no pasaron, etcétera. Los judíos y las familias enteras que pasaron por allí era un fenómeno del cual no se hizo mucho elemento y mucho ruido, con una arbitrariedad de expulsión y muchas veces expulsiones que no sabíamos. Lo de Walter Benjamin, si lo hubieran expulsado al otro día, no hubieran sabido, a lo mejor si los franceses lo hubieran matado, ¿no? Por otra parte, si no se hubiera suicidado, seguramente el cónsul en Barcelona alemán supiera muy bien quién es Walter Benjamin y su fin podría ser diferente. Lo importante es que en todos estos casos no se menciona la palabra judío. Yo tenía mucho interés en los judíos. Y yo les presenté los casos conociendo los nombres judíos y muchos más cuando siempre se indica también los nombres de los padres, y por lo tanto pudo clasificar tanto aquel italiano que iba acompañado con una señorita que se llamaba Kahn, no pudo ser otra cosa sino de origen judío, a lo mejor podría ser equivocado. Porque la palabra judío no aparece en la documentación española. Si la gente sabía de qué se trata de judíos, no sé. Para eso tenían que entender que cada checoslovaco, cada polaco, etcétera, que tiene de todos modos nombres curiosos, no debe ser diferencia entre uno y el otro. Lo mismo vale también para todo el gran grupo de personas y de personal aliado y de los franceses. La palabra judío no aparece. Mérito para las autoridades, indicación de que no iban después buscando judíos en esta masa de personas. Me inclino por esta segunda posibilidad, porque no faltaban antisemitas, tal como se sabe muy bien en el régimen de Franco. Pero el hecho queda ahí. Lo que nos lleva a un gran enigma de cuántas personas se trata. ¿Cuántas personas han salvado su vida cruzando la frontera en esta misma forma? Los números son muy difíciles de constatar. Y quisiera acá declarar que yo pequé utilizando documentación parcial para llegar a conclusiones definitivas, y estoy preparando otra versión con más detalles. Para darles nada más que un ejemplo, hubo un justo de las naciones, el cónsul portugués en Bordeaux, que otorgó en contra de la voluntad de Salazar visas de tránsito por Portugal. Y hubo un cónsul antisemita español en Bayonne. Y el cónsul antisemita en Bayonne debe dar el tránsito por España cuando figura la visación portuguesa. Él se enoja. Él viaja a San Sebastián y dice que esa basura de personas que cruzan por España no tiene que permitir hacerlo.
y le mandan de regreso a Bayonne con el informe, así tiene que hacer. Y él describe con muy pronunciadas palabras, que yo cuando le cualifico de antisemita tengo algunos elementos para poder apoyarlo. El resultado es de que hay leyendas en cuanto a la cantidad de personas, de que el cónsul de Portugal en Bordeaux entregó a los refugiados que estaba simpatizando con ellos, y ya con orden de Lisboa de regresar enseguida, camino de Bordeaux, iba todavía dando visaciones de tránsito a judíos y no judíos, de refugiados, y estamos hablando de junio del año 40, con el gran miedo en cuanto al avance de los alemanes, etc. Ahora bien, la cantidad no era 30.000 como últimamente una persona lo ha citado. No pudo ser. La documentación española me lleva a unos 3 o algo así, 1.000 y no más. Y esto también, algunas visaciones eran de familias y por ahí podemos un poquito ampliar. Tampoco dudo de lo que escribí en mi libro, que eran 37.000 personas que han cruzado por España de tránsito a los puertos, tanto españoles como portugueses. Hay una investigación que se hace en este momento en Estados Unidos tratando de evaluar la cantidad de pasajes en los barcos disponibles que hizo la ruta entre la península ibérica y el mundo, el nuevo mundo, que Nueva York era el puerto de entrada también para América Latina. Mucho más cuando se trata de un movimiento clandestino. En mis cálculos, basados en testimonios del momento, llegué a una estimación de que podemos sumar, a decir, 7.500 personas estarían incluidas. Les digo esta cifra citando de mi libro que se publicó en 1982, ¿no? Celebro algunos años desde entonces. La cito porque en este asunto, como los españoles no marcaron que se trata de judíos y los aliados tampoco, y estas personas estaban, por ejemplo, los miles que pasaron de judíos franceses para alistarse en el gobierno de Giraud, de Francia Libre. Ahí entonces, estamos en las dudas. Pero una cosa hay que afirmar. Cada persona que hizo este paso por España y que no fue devuelto a Francia, y cuando fue devuelto no consiguió volver otra vez, como algunos hicieron, es parte de la salvación de judíos. Y la época es en 2 horas, 1940 y 41, cuando se escapaba y con la aspiración de cruzar por España para ir a un mundo occidental. América no estaba en la guerra todavía, ni América Latina, y se daba entonces la esperanza que aquella mitad del globo es todavía neutra. Entonces, y 1942, cuando ya se supo que se trata de amenaza a muerte. Esto es un balance nada despreciable. Y la razón por qué tenía éxito es que a pesar que el régimen tenía incorporado elemento antisemita, aquel cónsul de Bordeaux no era un pájaro raro. Sin embargo, no hubo antisemitismo popular en España. Hubo resentimiento popular antiguo. El rabino Ansbacher cruza en enero del 43 y se presenta de judío y de rabino. Y la gente se ríe. ¿Y la cola, los cuernos, dónde están? O sea, la percepción a lo mejor existía, pero no hubo el odio
era un refugiado que clamaba por ayuda, y esto era la experiencia de muchísimas personas entrevistadas y las cuales llevan esta misma memoria. En la misma Barcelona estaban andando hasta su traslado a Palestina, a África del Norte, grandes grupos de judíos apoyados por la organización Joint, de la cual escucharemos mañana una presentación. Gracias por su paciencia.